Bueno, solo quiero corroborar que ya estamos. Ya, ¿verdad? Ahí estamos. Ya, ¿verdad? Ahí estamos. Ok. Bueno, seamos todos bienvenidos a la casa de nuestro Dios. Es una bendición poder estar aquí. Bueno, seamos todos bienvenidos. Y antes de comenzar, quiero, paz hermano Jesús, tenían que haber estado los niños también hoy. Vamos a orar por usted, porque el Señor le permitió. Hermana Jackie, porque el otro domingo hay que orar por la hermana. Los gemelos cumplieron años esta semana. Y el otro domingo vamos a orar por Dios que se gradúa. Todavía no, porque no se ha graduado. Amén. Ven, Melanie, vamos a orar por Melanie. Ya vas a cumplir años, ¿verdad? Ven, ven. Ven, ven aquí. Ponte aquí, súbete aquí. ¿Sí? Las etapas de la vida, mire, uno que comienza y uno que no va terminando, no. No. Uno que comienza a adquirir conocimiento y después de muchos años teniendo conocimiento. Eso es lo que quería decir. ¿Sí? Son etapas. Así que yo quiero que extienda su mano derecha. Sí. Hacia la vida de mis hermanos. Padre, queremos orar por la vida de Melanie, porque le permites cumplir un año más de vida. Señor, que la vida de esta niña, que es una bendición para su hogar, que hasta el día de hoy la has guardado, que tú la cubras, que tú la bendigas. Señor, que guarde su corazón, que guarde sus pensamientos. Padre, para que el día de mañana sea una mujer de ti, una mujer de Dios. Señor, gracias porque tiene unos padres que la están guiando por el camino. Señor, que ellos puedan ser el ejemplo para ella también de permanecer a pesar de cualquier circunstancia o dificultades. Señor, que tú guardes su vida. Bendice a sus padres, bendice a sus hermanos, bendice su hogar. Que la provisión nunca falte, que la sabiduría nunca falte, que la inteligencia nunca falte. Y pone un vallado sobre su vida para que nada ni nadie, Señor, pueda hacerle daño. En el nombre de Jesús. Señor, gracias por guardar su vida. Asimismo, Padre, por la vida de mi hermano Jesús, porque le has permitido cumplir un año más de vida, que tú lo sigas guardando, que tú lo sigas cubriendo, que tú lo sigas bendiciendo. Señor, en el nombre de Jesús, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, que tú le sigas dando fuerza, que tú hagas la obra de sanidad completa. Que aquellos anhelos, Señor, que hay todavía en la vida de mis hermanos se puedan cumplir. Que siempre pueda tener la confianza, Señor, de que tú eres el que estás pendiente y presente. Padre, asimismo oramos por la vida de Jacob y de Joseph, porque les has permitido cumplir un año más de vida. Guárdalos, cúbrelos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Felicidades. Felicidades, hermano. Dios me lo bendiga. Amén. 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 Pasa Diego, vamos a orar por ti. Vamos a orar por Diego. A Diego lo conocí cuando tenía 6 meses. Y me es un privilegio, de verdad te lo digo, orar porque
por tu vida, por tu graduación. Sé que el Señor, tú eres muy afortunado. Primero, has tenido unos padres que siempre te han dado todo lo que necesitas. ¿Sí? Y eso viene del hecho de que te aman y que aman a Dios. Pero ahora empiezas una etapa en la cual tus decisiones son las que van a regir tu futuro. Entonces, que tú sigas teniendo temor de Dios, honrando a tus padres también. Y entonces las cosas te van a ir bien. Y que este primer paso que das, porque este es el primer paso fuerte en tu vida, que así como hasta el día de hoy Dios te ha guardado, tú puedas seguirle siendo fiel y que te guardes. Y cuando uno le es fiel a Dios, hay recompensa. ¿Oíste? Extienda su mano derecha, Padre. Queremos pedirte por la vida de Diego. Gracias porque le has permitido, Señor, culminar sus estudios. Porque hasta el día de hoy, Señor, tú has provisto todo lo que él ha necesitado. Gracias porque, Señor, no le ha faltado nada. Señor, gracias porque tú has abierto las puertas donde han sido necesarias para la formación de su educación. Señor, que él pueda comprender, entender siempre de que todo lo que sus padres le han dado ha sido porque ha venido de tu mano. Ha sido porque ha contestado la petición del corazón de ellos y ha venido un beneficio sobre la vida de Diego. Que así como tú lo has guardado hasta el día de hoy, él también pueda guardar su mente, su corazón. Señor, que pueda tomar las decisiones correctas, que sepa esperar en ti, que pueda pedir consejo cuando sea necesario. Y que, Señor, su corazón no sea movido por nada ni por nadie, sino que principalmente siempre pueda depender de ti. Lo bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Así que felicidades también. Amén. Bueno, es una bendición poder estar en la casa de nuestro Dios. Yo quiero que me acompañe, por favor, al Salmo 51. Salmo 51. Salmo 51. Versículos, vamos a leerlo. Creo que lo vamos a leer completo. Saludamos a los hermanos que nos acompañan en la transmisión, también a nuestros hermanos que no han podido estar hoy, que el Señor los bendiga. Es una bendición poder estar en la casa de nuestro Dios. Salmos 51. Yo creo que este salmo es conocido por todos, ¿verdad? Dice la palabra del Señor: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo, y seré limpio. Lávame, y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados, y borra todas mis rebeliones. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación, cantará mi lengua tu justicia.
Señor, abre mis labios y publicará mi alabanza tu boca, porque no quieres sacrificio que yo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Padre, gracias por tu palabra. Atamos y sujetamos todo estorbo. Amén y amén. Puede tomar asiento. Fíjese que este salmo de David es un salmo muy especial. ¿Por qué razón? Todos conocemos el pecado que cometió David. Todos conocemos las consecuencias que vivió, las situaciones que pasó, todos lo conocemos. Y este salmo refleja ese punto de inflexión en el cual él tocó, como decimos, cuando alguien toca lo más bajo posible, ¿verdad? Y entonces, en esa sensación, viene él y escribe este capítulo. Ahora, ¿qué pasaba en el Antiguo Testamento con respecto al Espíritu Santo? En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo, el Espíritu de Jehová, venía solamente sobre la persona. No estaba en la persona. Eso es algo muy importante. Entonces, ¿qué habrá sentido David cuando él pecó y la presencia de Dios se apartó? Fíjese que fue muy diferente al caso de Sansón, porque la palabra dice que el Espíritu de Jehová se había apartado de Sansón y él no se dio cuenta. Pero aquí en el caso de David estamos viendo de que era un hombre que ministraba allá en la soledad al Señor. Porque la pregunta es, ¿quién le enseñó a ministrar a David? ¿Quién? El Señor, él hablaba con el Señor, él platicaba. Uno de sus salmos más conocidos también es cuando dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. ¿Qué es esto? ¿Qué significa por como el ciervo brama? Fíjese que el ciervo cuando tiene sed y él puede, creo que, si no estoy mal, a ver si no me equivoco, no sé si él puede sentir el agua a 100 kilómetros, el ciervo. Y entonces, él necesita agua y se está muriendo, él necesita agua. Y entonces, cuando siente el olor del agua, yo nunca lo he sentido, imagínense, pero el animal sí puede sentir el olor del agua. Cuando él siente, él empieza a bramar, él empieza a gritar, a decir, en un sentido de decir, necesito agua. Estoy desesperado y va, y tiene que llegar a un lugar en donde él pueda ver su rostro. Porque si él no puede ver su rostro, no toma agua. ¿Qué quiere decir? Él sabe que está sucia. Mira, hasta los animales que no tienen un razonamiento como el nuestro pueden entender. Entonces, volviendo otra vez, ¿qué habrá sentido David cuando pecó y sintió que la presencia de Dios ya no estaba con él? ¿Qué agonía habrá sentido? Él lo dice en uno de los salmos. Mientras callé, se envejecieron mis huesos. Quiere decir que él perdió movilidad o él perdió fuerzas. Internamente él se estaba deshaciendo. Y entonces dentro de esto, cuando él logra salir de esta situación, cuando llega el profeta y le dice, mira, hay uno que hizo esto y esto, y dice, que pague 4 tantos. Y entonces viene el profeta y le dice, ese eres tú. Pero dice el Señor que no vas a morir. Pero que no fuera a morir no significa que no iba a pagar las consecuencias. Y es lo que muchas veces nosotros no nos detenemos a pensar, a meditar, que hay consecuencias que pagar. Entonces, David se da cuenta de que tiene que pagar consecuencias por los pecados. Y entonces dice,
voy a pagar las consecuencias porque son inevitables, pero la pregunta es, ¿cómo? Y entonces dice, necesito estar limpio. Necesito que el Señor tenga piedad de mí. ¿Por qué? Porque lo que se me avecina va a ser difícil. Y muchas veces nosotros no queremos enfrentar las consecuencias. No queremos darle un cambio a nuestras vidas. Y fíjese que una de las cosas que David quería es no volver a estar separado de Dios. Mire, eso es lo que él quería. Ahora, ¿qué hubiera pasado con David si él hubiera tenido al Espíritu Santo dentro? Hubiera sido otra. Nosotros hemos experimentado algo que no experimentó, pero muchas veces pareciera que teniéndolo adentro no hace ningún efecto, ¿verdad?, en nuestras vidas. Ahora, el tema de esta mañana es 7 características de un verdadero discípulo. El Señor nos ha llamado a nosotros para que seamos discípulos, no seguidores. Muchas veces se habla de que hay que seguir a Cristo. Sí, hay que seguir a Cristo. Pero dentro de los que seguían a Cristo habían seguidores y habían discípulos. Usted y yo debemos de transformarnos en un discípulo, no en un mero seguidor. Porque las bendiciones, el conocimiento de la palabra, la revelación del Señor a nuestras vidas, viene cuando somos discípulos, no cuando solo somos meros seguidores. Y no se confunda, no estoy diciendo que como no cantamos, he decidido seguir. No, debemos de seguir al Señor. Pero dice que uno lo seguían de lejos, ¿verdad? Y otro de cerca. Aquellos seguían al Señor que seguían al Señor era porque querían ver si los sanaba, si les daba de comer, nada más. Pero no el hecho de querer ser discípulos. Ahora, no va a ser un estudio, pero fíjese que hay 7 etapas, hay 7 etapas que se dan en nuestra vida cuando nosotros recibimos al Señor, hasta la transformación de nuestras vidas, hasta que cuando nosotros seamos transformados. Hay 7 etapas. Y entonces, la primera es que hemos sido crucificados juntamente con Cristo. Gálatas 2:20. Amén. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. ¿Verdad que es conocido este versículo? Mas Cristo vive en mí y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a mí. Ahora, el Salmo 51, ¿qué estaba expresando? En la segunda línea, David decía, ya no quiero vivir yo, ya no quiero vivir según mis deseos, ya no quiero vivir según esta situación. Amén. Ahora, Romanos 6:6. Amén. Dice, con Cristo, Romanos 6:6. Dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Oiga, aquí, para que el cuerpo del pecado sea destruido. ¿Qué quería David ahí en el Salmo 51? Que su cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que no sirvamos más. Él sirvió al pecado. Porque déjeme decirle algo. No solo fue que pecó con Betsabé, hubieron muchas cosas, hubo un enfriamiento en su vida. Entonces él dice, ya no quiero yo servir al pecado. Y esto es justificación. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Ahora, ¿qué es la justificación? Es un cambio de posición. Porque cuando dice a fin de que ya no sirvamos al pecado, es porque aquí estoy yo sirviendo al pecado y si me muevo para acá, ya no sirvo al pecado. Un cambio de posición. Y eso lo vemos en el versículo 10 del Salmo 51. Ahí te lo fui poniendo después para ir. Ahora, oiga, ¿qué dice?
El versículo 10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto en mí. ¿Dónde es que falló David? En su alma, en su corazón. Y entonces viene el Señor y le dice, ¿sabes qué? Debes de hacer un nuevo corazón, crea en mí, porque este me puso en el lugar donde pequé. Pero si tú me dejas amén, este mismo, voy a seguir pecando, es lo más seguro. Y entonces le dice, hazme uno nuevo y cambie, porque con uno nuevo yo cambio de posición y ya no quiero fallarte. Entonces había un anhelo. ¿Cuál era el anhelo de David? No volverle a fallar a Dios. ¿Cuántos de nosotros cuando pecamos, cuando nos sentimos mal, verá que viene ese anhelo en nosotros? Señor, no quiero volverte a fallar. No quiero volverme a sentir mal. No quiero volver a sentir que me cuesta orar. Porque, hermanos, lo primero, ¿verdad? ¿Qué cuesta orar? Es que mire, hasta por los alimentos uno se siente mal, ¿verdad? Y hasta uno ora así como así, Señor, bendice tus alimentos, te doy gracias porque... ¿O no? Por eso pide que haga un corazón nuevo y limpio. Que renovara un espíritu recto para no volver a pecar. Amén. Ahora, fíjese que, ¿qué más deseaba? Morir a sí mismo. Porque David deseaba morir a sí mismo. Y fíjese que Colosenses 2:20, yo lo que quiero es compararle el Salmo 51, que el Salmo es en el tiempo de la ley, pero el Salmo 51 versus ahora la transformación del Espíritu en nuestras vidas. Amén. Dice el Colosenses 2:20, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué? Como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos. Pero la primera parte, pues si habéis muerto con Cristo. Oiga, fíjese que aquí viene y se da el segundo punto. Es una regeneración en nuestras vidas. Cuando nosotros nos arrepentimos y viene la salvación de Dios a nuestras vidas, en el momento en que somos salvos, se da el proceso de la justificación y se da el proceso de la regeneración en nuestras vidas. Ahora, ¿qué estaba pidiendo David? Ser regenerado. Él estaba deseando no perder su presencia. Porque ¿qué es la regeneración? Es un cambio de naturaleza de parte de Dios. Si antes yo era una persona colérica que no me podía detener o controlar mi sentimiento, entonces cuando hay un cambio, ahora me tardo más, ahora es menos, voy progresando, voy cambiando, voy poco a poco, ¿verdad? Porque mire, no es fácil, pero el punto es no detenerse. Ahora, ¿qué hubo? ¿Qué quería él? Un cambio en su vida, un cambio de naturaleza. David dice, con esta naturaleza que tengo, yo pequé y me llevó a la peor situación de mi vida. Entonces yo necesito morir a mí, morir por completo. En el versículo 11 del Salmo 51, oiga lo que dice, no me eches de delante de ti. Ahora, ¿qué es no me eches de delante de ti? Un cambio de posición, ¿o no? Porque cuando yo estoy aquí y le digo a alguien, no, ¿sabe qué? Váyase, lo estoy cambiando de posición, lo estoy sacando. Entonces, David, por su pecado, había sido excluido o sacado de la presencia de Dios. Porque el pecado y la presencia de Dios no pueden cohabitar. Por esa razón es que hay una lucha entre nuestra alma y el espíritu. ¿Por qué antes no nos sentíamos mal cuando pecábamos? Antes de aceptar al Señor. Porque el alma vivía sola. El espíritu estaba muerto. ¿O no?
pero Él os dio vida. Entonces, cuando dio vida, bueno, volvió esta parte de vida en nosotros, entonces ahora hay un conflicto. ¿Sí? Y entonces ahora luchan nuestros deseos contra la voluntad de Dios. ¿Cuál es el mejor lugar para poder dominar nuestra alma? La presencia. Y teniendo, oiga, dice, no me eches de delante de ti. Y dice, oiga, mire, esto es, y no quites de mí. ¿Por qué? ¿Por qué le dice, y no quites? Porque cuando pecó hubo una separación. Ahora, ¿qué habrá sentido Adán y Eva cuando pecaron? Porque no sabemos cuántos años habrán vivido ellos antes del pecado. ¿Cuánto tiempo? No, la palabra no lo registra. Pero algo tuvieron que haber sentido. ¿Por qué? Porque empezaron a morir. ¿O no? Y cuando el Señor dice, ¿dónde están? Es que oímos tu voz y nos dio miedo. No habían experimentado nunca qué era la sensación de miedo, ¿o no? ¿Por qué cuando nosotros pecamos empezamos a sentir temores? ¿Por qué cuando nosotros pecamos empezamos a sentir de que podemos tener un accidente, nos puede pasar algo, podemos perder el trabajo, puede pasar una situación? ¿Verdad que eso sucede muchas veces? Uno peca y uno siente, empieza a tener temor, Señor, guárdame el camino, que no sé qué, que no sé cuánto. Porque hemos contristado al Espíritu. Y entonces dice, no me eches, oiga, son dos cosas, no me eches de delante de ti, porque él sabía que al ser echado, al ser apartado, era quitado. ¿Qué pasó con Sansón? Sansón deliberadamente pecaba. Y decía no. Y la última vez dice, voy a salir como todas las veces. Mas él no se había dado cuenta que Jehová se había apartado de Sansón. Y la misericordia de Dios en Sansón, ¿verdad? Que después dice, y empezaba a crecerle el cabello. Siempre hay una misericordia. Sigamos porque no quiero. Ahora, ¿qué es la tercera etapa en el creyente? Sepultados juntamente con Cristo. Romanos 6:4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Ahora, ¿qué es sepultado? Esto viene del arrepentimiento, un cambio de mente acerca de Dios. ¿Qué sucede cuando nosotros sepultamos algo? ¿Verdad que ya no se puede hacer nada? Ahora, ¿qué había pasado en David? Había un arrepentimiento, no un remordimiento. Son dos cosas muy diferentes. Cuando yo le digo al Señor, Señor, perdóname por lo que hice y lo vuelvo a hacer, eso no es arrepentimiento, eso es remordimiento. Arrepentimiento es que ya no lo vuelvo a hacer y lucho por no volverlo a hacer. ¿Qué necesitaba? ¿Qué quería David? Quería un cambio de mente. ¿Qué lo llevó a él a pecar? Su mente. Porque déjeme decirle algo. Él pudo haber... Betsabé lo provocó o no lo provocó. Eso es independientemente de la decisión que tomó David. ¿O no? Porque la vio, él sabía, a saber cuántas veces la había observado. Y entonces un día dijo, ¿dónde se le ocurrió? En su mente, vayan a traérmela. Se me está ofreciendo, vayan a traérmela. Punto. En la mente. Versículo 3 y 4 del Salmo 51. Dice, porque yo reconozco mis rebeliones.
Él estaba consciente de que aunque ella estuviera como estuviera, él tenía que haberse apartado. Yo conozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Versículo 4. Oiga, y aquí está, mire, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en tu palabra. ¿Era justo o no era justo el Señor con David? Sí, era justo. Porque muchas veces nosotros queremos que el Señor sea justo perdonándonos. No, las consecuencias las tenemos porque es de parte de su justicia y tenido por puro en tu juicio. Entonces, en David necesitaba haber un cambio de mente. Y eso es lo que necesitamos nosotros, cambiar por completo. Hermanos, esto se llama pecado. No puedo seguir viviendo de esta manera. Necesito cambiar de mente. Entonces, fíjese que ¿estaba consciente David de sus pecados? Sí, porque los tenía presentes. Hermanos, cada uno, porque los demás no sabemos, pero cada uno de nosotros estamos conscientes en que pecamos. Y no es necesario que venga nadie a decirnos, porque nuestra mente es la que nos acusa. ¿Sí? Entonces, yo me recuerdo que hubo un tiempo que yo oía música secular. Y entonces yo tenía que tener cuidado de cómo oía, ¿verdad? Yo no podía ir, si iba en el carro, yo no le podía dar todo el volumen porque capaz se ponía un hermano a la par. Si estaba con los audífonos, tenía que tenerlo bien suavecito. ¿Quién me acusaba? ¿Quién me acusaba? Mi alma. ¿Pero quién quería escuchar esa música? Mi alma. ¿O no es así? Porque el alma es que le dice a uno, es que vos, ¿verdad? Ya vas a ir a cantar a la iglesia. ¿O no es así? Ya vas a ir a hacer aquello. Cuando nos enojamos y hay una discusión y no sé qué, ya va el alma. Ahí sí, ¿verdad? Allá, aquí está gritando, pero allá en la iglesia levantas la mano, ¿verdad? Soy hipócrita, ¿verdad? Que es nuestra misma alma. Ahora, la situación en la que vivía David, él estaba consciente de que él era el culpable. Sabía que como Dios es un juez justo, no podía hacer nada. Más que aceptar lo que viniera sobre él. ¿Qué otro punto? Ahora, vivificados juntamente con Cristo. Efesios 2:5 dice, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. ¿Qué es esto? Una verdadera conversión. Miren, hermanos, este es un punto muy importante, porque muchos de nosotros decimos, es que yo ya me convertí. Y lastimosamente, la conversión muchas veces es a medias. ¿Sí? Muchas veces es a media. No es una verdadera conversión. No es un cambio por completo. ¿Qué necesitaba David? Un cambio de vida de parte de Dios. Entonces muchas veces en nosotros no hay una verdadera conversión. ¿Sí? A mí un día, un tiempo que me entró por experimentar con la comida, ¿verdad? Y yo dije, bueno, vamos a probar qué es esto de ser vegetariano, dije yo. Yo quería probar, quería saber.
Vegano no, porque el veganismo ya es otra cosa, aún hasta con ideologías y un montón de cosas y no sé qué. Entonces yo dije, quiero probar qué es esto de ser vegetariano. Vamos a ver. Y empecé a ver, ¿verdad? Pero yo era vegetariano, comiendo pollo de vez en cuando. Yo era vegetariano y un día me comí si me invitaban y había carne, yo comía carne. ¿O no? Ahora, ¿me había hecho vegetariano? No, no me había hecho vegetariano. Yo lo hice por una cuestión, aclaro, lo hice por una cuestión de salud, porque cuando como algo en exceso o algo me da hígado graso y el hígado graso me sube la presión. Entonces, la presión alta, a mí cuando me da presión alta es por hígado graso, no por otra situación. Entonces el doctor me dijo, no, tiene que cuidar el hígado y todo lo demás. Entonces, una vez vi un estudio y no sé qué y decía que comiendo vegetales el hígado se limpiaba y no sé qué. Y es cierto, pasé mucho tiempo sin nada. Ahora, yo le hago una pregunta. ¿Me hice vegetariano? No, no me hice vegetariano. Porque el vegetariano puede comer huevos, pero no pollo. Puede comer queso, puede comer lácteos, pero no puede comer carne, puede no sé qué. Mire, entonces, muchas veces nosotros queremos actuar, no estoy diciendo que ser vegetariano es bueno, no me meto en eso. Lo que yo quiero decirle es, muchas veces nosotros queremos actuar con el título de que soy cristiano manteniendo cosas del mundo. ¿Qué lo llevó a David a esa situación? De que él era el rey, de que él había experimentado lo que era sentir la presencia de Dios. Él había experimentado esas situaciones en su vida. Porque, hermanos, ¿qué tuvo que haber pasado en David para pelear contra osos y leones? ¿Qué tuvo que haber pasado en David? ¿Qué tuvo la presencia de Dios que vino sobre él cuando se enfrentó a Goliat? Amén. Cuando fue perseguido porque lo querían matar. Cuando el Señor lo libró un montón de cosas. Entonces, David llegó un momento y dijo, no, yo caí en esto porque estaba en esta situación y caía en esta situación y ya no puedo ser yo como de doble ánimo. Un día estoy muy feliz con el Señor, pero otro día cuando siento que me permito hacer ciertas cosas y el Señor dice, ¿cuál es la conversión en nuestras vidas? ¿Qué cambió? Porque si yo sigo haciendo lo mismo que hacía antes, o ciertas cosas que hacía antes, ahora estando en los caminos del Señor, no hay una verdadera conversión. Entonces, ¿qué pide David en el versículo 7? Oiga lo que dice en el versículo 7. Dice, purifícame con hisopo y seré limpio. Y hoy dice, lávame y seré más blanco que la nieve. Pide ser purificado por completo. Fíjese que purifícame con hisopo, no es que usted va a agarrar un cotonete, un hisopo y se lo va a meter, ¿verdad? Sino que es un arbusto en el cual se hacía una infusión, una bebida. Esta se tomaba y fíjese que esta infusión o esta bebida del hisopo le limpiaba los pulmones, le limpia el estómago, la circulación, el hígado, el páncreas. Entonces, era una purga completa, para que entienda. Y entonces el que se la tomaba padecía por un tiempo. Pero esto lo que hacía era purificarle por completo el cuerpo. Entonces era doloroso. Porque imagínense si nosotros con solo enfermarnos del estómago y que estamos yendo, ¿cuánta fuerza no se pierde cuando uno tiene gastroenteritis y va al baño 5 o 6 veces? ¿Verdad que se pierden las fuerzas? Ya después de un tiempo a uno se levanta. Ahora imagínense esto en todo el cuerpo, funcionando. Entonces él decía, necesito ser purificado, pero por completo. Pide ser limpiado. Dice, y seré limpio. Ahora, oiga, fíjese que no se queda con lo purificado. Y ahora dice, añade,
Entonces está hablando, el hisopo, la bebida era para lo interno, y lávame y seré más blanco era por lo externo, en una forma de figura. Muchas veces nosotros por fuera parecemos limpios, pero por dentro todavía tenemos un poco de manchas. Entonces David dijo, necesito ser limpiado por completo. ¿Por qué? Porque no quiero volver a ensuciar mi vida con el pecado. Amén. ¿Qué más? Ahora, la otra situación que el cristiano ahora experimenta es resucitados juntamente con Cristo. Colosenses 3:1. Dice, sí, pues, oiga, sí, pues, hay una condicionante. Habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Óigame, es bien claro. Aquí fíjese, la palabra es sí, pues, es decir, si de verdad habéis resucitado, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Amén. Ahora, aquí habla de algo muy importante y es de que fuimos adoptados por el Señor. Nosotros estábamos en la familia de las tinieblas. No estoy diciendo que su familia era tiniebla, por favor no me vaya a malentender. Vivíamos en un mundo de tinieblas y ahí teníamos amigos, compadres, cheros, etcétera. Ese era nuestro. Y entonces nosotros fuimos sacados de las tinieblas y ahora se nos ha dado una nueva familia. ¿Cómo es que nos llamamos? Hermanos. Entonces, hubo una adopción, un cambio de familia. Entonces, oiga, el versículo 6, Salmo 51:6, dice, he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo. Hermanos, nosotros nos conocemos y nos agradamos porque nos vemos un tiempo aquí, ¿verdad? Así de simple. Pero ¿qué pasaría si viviéramos juntos todos? Ay, hermano. Hasta que uno vive junto, salen todas las cosas. ¿No a usted le ha pasado que usted tiene algún familiar y se lleva muy bien y todo? Pero empezaron a vivir juntos porque por alguna situación, mire, necesito, ¿dónde? Voy a ir a vivir unos días con ustedes. Ahí, y dice, sí, venite, la vamos a pasar muy bien. Híjole, y empiezan los problemas, ¿verdad? Que se come toda la comida, o hace cosas que nosotros no hacemos, etcétera, un montón de situaciones. Ahora, dice, he aquí tú amas la verdad en lo... había vuelto otra vez al seno. ¿Qué pasó con el hijo pródigo? Padre, yo pequé contra ti, pero no soy digno de que me metas otra vez a la casa. Ponme allá con tus jornaleros. Y el padre le dijo, no, vas otra vez a casa. Y dice, y en lo secreto y en la oración y en el devocional personal, me has hecho comprender sabiduría. Óigame, estando fuera de los caminos del Señor, no comprendíamos muchas cosas y no teníamos sabiduría. Pero dice, y en lo secreto me has hecho entender sabiduría. Sexto punto. Se sufre juntamente con Cristo. Romanos 8:17. Y si hijos, también herederos. Herederos y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Qué quiere decir esto? Esto habla de una santificación. Amén. Un cambio en nuestras vidas. Óigame, la santificación se da también
en el momento de la salvación. Pero la santificación es dividida en 3 procesos. La santificación es la inicial, que es cuando el Señor pone de su Espíritu en nosotros. De ahí está la santificación progresiva, que es desde el día que aceptamos al Señor hasta que muramos o que seamos transformados, hay una lucha por cambiar o vivir una vida consagrada. Eso es santificarnos. Dice, no lo busque, pero 1 Tesalonicenses 5:23, santificados, ¿cómo es? 1 Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz, ahí está ya, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, espíritu, alma y cuerpo. Ahora, versículo 2, Salmo 51:2, ese lo quiero ir. Dice, oiga, y aquí vuelve otra vez, en el 2 dice, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. ¿Qué es la santificación en el creyente? Lavar más y más y más y más. Eso es. Usted y yo nos tenemos que lavar todos los días. Hermanos, es que no podemos dejar un día y no luchar por vivir una vida santa para el Señor. ¿Por qué? Porque la santificación es, esta santificación progresiva es hasta que muramos o hasta que el Señor nos lleve. No me puedo bajar un día y decir, hoy no me voy a santificar. No puedo, hermanos, no puedo. Por eso es una lucha. ¿Qué decía Pablo? Lo que yo quiero hacer, no hago. ¿O no es? Eso es santificar. Y lo que debería de hacer, eso no hago. Ahora, versículo ahí dice, David necesitaba ser más limpio cada día. Porque el propósito de cada uno de nosotros es que deberíamos de ser más limpios para el Señor. Entonces, la santificación es un proceso hasta el día de nuestra muerte. Debe ser nuestro deseo como el de David, como en este. Lávame más. Y más de mi maldad. Pero ya le pidió que lo purifique. Pero ya le pidió que, le pide también que lo lave y que lo deje hasta que sea blanco. ¿O no es así? Pero vuelvo a esto, al primer punto. ¿Qué habrá experimentado David cuando perdió la presencia de Dios? ¿Sabe por qué muchos de nosotros no podemos comprender esto? Porque probablemente nunca hemos experimentado este tipo de vida o este tipo de agonía, el no tener la presencia de Dios. Mire, qué horripilante o qué feo es cuando uno busca a Dios y no hay respuesta. Qué difícil es cuando todas las puertas se van cerrando. Qué difícil es cuando falta la provisión. Porque lastimosamente, si no nos toca en lo económico, no buscamos a Dios. Lastimosamente tienen que tocar nuestro cuerpo con alguna enfermedad, porque si no, no buscamos a Dios. Y ahí decimos, Señor, me has abandonado, me has desamparado. No, dice el Señor. No, yo no. Ahora, el último punto, y es donde glorificados juntamente con el Señor. Romanos 8:17 dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y esto donde lo expresa David en el versículo 10. ¿Qué va a ser la glorificación en nuestras vidas, hermanos? Va a ser un cambio de lugar. Amén.
Porque vamos a ser quitados de aquí y llevados allá. Pero para ser llevados allá tenemos que estar glorificados. Tiene que haber una transformación. Y con esto voy a terminar. Ahora, ¿qué era lo más importante para David? No volver a pecar. Y aquí vemos un ejemplo de la glorificación del Señor. Dice la palabra que este cuerpo de bajeza, sujeto a voluntad de pecado, va a ser transformado. Amén. Quiere decir que la lucha que usted y yo tenemos por no pecar, ese día va a terminar. Pablo decía que la muerte era ganancia, ¿o no? ¿Por qué razón? Porque él ya no tenía que batallar en su vida por pecar. Amén. Entonces viene David y dice, y llega a la conclusión, y por eso digo que quiero ir terminando. Porque con este versículo empecé, con ese quiero terminar. Llegó David a la conclusión y dice, este cuerpo, esta alma, es la que me llevó a estar en esta situación horrible. Este cuerpo, esta alma, es la que me llevó a estar en la peor etapa de mi vida. Me llevó a perder la presencia de Dios. Me llevó a perder el poder levantar manos santas. Me llevó a perder la comunión con Dios. Entonces viene y dice, crea en mí. Este crea, fíjese que este crea es hacer de la nada. Es el mismo crea allá en Génesis 1. En el principio creó Dios. ¿De dónde? De la nada. Es lo mismo. Es decir, le está diciendo, no vuelvas a formar otra vez de la tierra. Amén. No quiero algo de la tierra. Quiero algo de allá, de la nada. Y entonces viene y le dice, crea en mí, oh Dios. ¿Pero qué le pide? Un corazón limpio. ¿Qué es esto, hermanos? La glorificación. El día que nosotros tengamos un corazón limpio, porque este corazón que tenemos está sucio. No lo podemos dominar. Hermanos, muchas veces nosotros no somos hacedores de pecado en físico, pero sí en nuestra mente. Porque para cuántos de nosotros es más difícil controlar nuestra mente, porque podemos controlar el cuerpo y no ir a hacer algo, pero los pensamientos. Entonces viene él y le dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, porque este corazón no. Y dice, y renueva, cuando habla de espíritu con E minúscula, aquí se refiere al alma, ¿o no? Y renueva, es decir, haz un alma recta dentro de mí, porque el alma que está dentro de mí es mala, es perversa. Y entonces, ¿qué llegó a entender David? Que, por eso decía, un día voy a volver a la casa de Jehová, decía. Él decía, un día voy a ser libre. ¿Qué decía el apóstol Pablo? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ahora, ¿cuál debe ser nuestro deseo? Nuestro deseo debería de ser, Señor, porque fue algo sincero David, ¿verdad? O sea, yo creo que David es el momento más sincero que pudo haber en su vida. Y decirle, Señor, soy esto y esto. Y todo lo que yo he intentado
No lo he hecho conforme a tu palabra porque he mezclado lo humano con tu voluntad y he fallado. Entonces necesito que hagas algo nuevo dentro de mí. Hermanos, tenemos una esperanza. Y la esperanza es que un día seremos transformados. La esperanza es que un día vamos a ser libres de este cuerpo de pecado que no lo podemos dominar. Pero mientras llegue ese día, necesitamos de la ayuda del Señor para mantenernos en sus caminos. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces el Señor tiene que eliminarnos porque está preservando nuestras almas. ¿O no? Dice Pablo con la cena del Señor, de los que toman indignamente, dice, unos están débiles, otros enfermos y otros duermen. No está hablando de dormido espiritualmente, ¿va? No, que el Señor tuvo que llevarlos a dormir esperando la transformación, porque no había una corrección en sus vidas. Entonces, termino. ¿Qué necesitamos? Bueno, Señor, yo todavía no me quiero morir. Yo todavía no he acabado mi carrera. Yo todavía quiero ver a mis hijos, quiero ver a mis nietos o quiero ver a mis bisnietos. Yo quiero seguir. Yo todavía no hay el tiempo porque me quiera morir. Entonces, ¿qué hago? Porque yo sé que la glorificación es la que me va a librar de este cuerpo de maldad, pero no me quiero morir. Entonces decirle al Señor, Señor, como lo dijo en el Salmo 51, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Limpia mi corazón, ayúdame. Y renueva mi alma. Dice, y renueva un espíritu recto. Oiga, váyase con esto. Necesitamos tener un alma recta. Y el día que nosotros tengamos un alma recta, que le pidamos al Señor su ayuda, ¿verdad? Ese día las cosas van a cambiar en nuestras vidas. ¿Qué deseaba David? No volver a sentir la ausencia del Señor. ¿Qué necesitamos nosotros? No sentir que el Señor no está con nosotros. Porque el día que nosotros nos volvamos dependientes del Señor, ese día va a haber bendición en nuestras vidas. Ese día vamos a empezar a vencer sobre nuestras almas. Vamos a empezar a vencer sobre aquello que nosotros no podemos. Pero tiene que haber ese proceso en nuestras vidas. Entonces, necesitamos ser verdaderos discípulos. No es fácil. Sí, hermanos, yo le puedo decir a usted, no es fácil. Cuesta, es difícil, es duro, pero no es imposible. Amén. Padre, te damos gracias esta mañana porque nos has permitido, Señor, poder presentarnos delante de ti. Señor, y poder entender tu palabra en nuestras vidas. Sabiendo, Señor, que no es fácil, es cierto. Padre, nos cuesta comprender muchas cosas. Nos cuesta cambiar. Nos cuesta muchas veces sentirnos que somos hijos tuyos. Porque tal vez hay muchas situaciones en nosotros que todavía no hemos podido dominar. Y en algunas ocasiones pecamos deliberadamente. Pero llega un momento en el cual hay un cansancio de no tener una vida tranquila. Una vida en la que
no nos dejamos de sentir acusados. Porque el pecado nos acusa. Porque nuestro carácter nos acusa. Porque nuestros malos pensamientos nos acusan. Hermanos, esta mañana el Señor no ha venido a acusarlo a usted. Esta mañana el Señor no ha venido a señalarlo y decirle, fulano, fulana, eres lo peor. No quieres cambiar, no quieres hacer aquello. El Señor esta mañana ha venido a decirnos, si me lo pides, si te dejas, yo puedo hacer en ti un corazón limpio. Si me buscas, yo puedo hacer en ti un alma recta. Pero somos nosotros los que tenemos que buscar al Señor. Somos nosotros los que nos tenemos que acercar a Él. Él nos ha dado vida esta nueva mañana. Así como el hijo pródigo entró en sí, dice la palabra, y volviendo en sí, dijo, he pecado contra el cielo y contra ti. David, ¿qué dijo? He pecado contra ti, Señor. Y el hijo pródigo dijo, volveré a la casa de mi padre. Y David, ¿qué dijo? Lávame más y más, aquí estoy. Lávame más y más de mi maldad. El Señor siempre tiene los brazos abiertos para nuestras vidas. Pero es nuestra decisión el convertirnos en sus discípulos. ¿No va a ser fácil? No va a ser fácil. Pero el Señor va a estar con usted. Tenemos solo dos opciones, hermanos. Afrontar las consecuencias de nuestras vidas con el Señor o afrontar las consecuencias de nuestras vidas sin el Señor. Decidamos bien. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por hablarnos a nuestras vidas.